Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Hemos venido esta semana, descubriendo una cantidad de cosas interesantes con este tema de la Navidad. Creo que venir aquí, sentarme o compartir con ustedes este tiempo ha sido bastante gratificante y delicioso para mí. Descubrir cosas, encontrar cosas en un tema que a veces se convierte en una mera celebración tradicional. Y no nos sentamos a medir el peso, el significado que este evento que recordamos en una fecha como esta, así Cristo no haya nacido en diciembre, este evento tiene un significado que impacta mi vida y que toca mi vida en el presente. Hemos dicho que la Navidad es un evento extraordinario. Y extraordinario no por lo que sucede, que decimos es extraordinario porque nos reunimos en familia, porque podemos celebrar un servicio como este, o qué sé yo, nos damos un abrazo el 31, o comemos pan de jamón, o escuchamos gaita. No es extraordinario por eso. Es extraordinario por lo que sucedió, por la historia que está detrás de la historia, por lo que representa, por el mensaje que tiene para mi vida en un tiempo como este. A lo largo de estas semanas hemos traído al frente esta gran noticia que Dios trajo al mundo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La noticia más extraordinaria que haya escuchado cualquier ser humano a lo largo de toda la historia. También hemos develado algunos aspectos de Dios, de cómo Dios funciona y cómo Dios actúa. Y aprendimos que a veces Dios pide hacer cosas locas, ¿ves? Cosas que no tienen sentido. A Dios como que le encanta meternos en camisas de 11 varas. También aprendimos que Dios tiene la particularidad de preferir ¿qué? Preferir lo simple y lo sencillo para hacer cosas extraordinarias. Dios es experto en tomar lo que no es para avergonzar lo que es. Pablo escribía de Dios y decía, porque lo vil del mundo, lo menospreciado, tomó Dios. Eso que estaba desechado. Tomó lo que no es para avergonzar lo que es. A Dios le fascina usar gente simple, gente como tú, con fallas, con errores, gente rota e incompleta, ¿ves? Con cantidad de cosas por resolver. Y Dios toma esta clase de personas para mostrar su gloria y mostrar cosas extraordinarias. Por eso vemos cómo tomó una humilde pareja de una ciudad llamada Nazaret, José y María, y a través de ello cumplir esto de venir al mundo. Y vimos también cómo luego decide que el nacimiento ocurra en un humilde pesebre, en una humilde ciudad llamada Belén. Ese es el lenguaje de Dios. Hoy quiero cerrar esta historia. Y quiero cerrarla con otros personajes que tienen que ver con esta historia y que tal vez usted al leer esta historia no ha visto la importancia y la relevancia de estos personajes. Los pastores. ¿Sabe? En la época de Cristo se juzgaba de manera diversa este tema de los pastores. Los pastores se asemejaban en ese tiempo a ladrones y salteadores. Los pastores eran hombres sin letras, de escasos conocimiento religioso, a tal punto que eran considerados como gente impura. No participaban de los servicios religiosos, porque encontrarse con un pastor era
encontrarse con una persona maloliente, despeinada y sucia. Vivían separados de la sociedad. Vivían en el campo con los animales. Y eso de vivir con las ovejas, literalmente vivían con ellas, creaba un vínculo tan estrecho entre él y sus ovejas, que sus ovejas escuchaban su voz y lo seguían. Si tú te imaginas un pastor de esta zona del mundo, creerás o te imaginarás un hombre que va, vamos, caminen, ovejas flojas, dale. No, eso es un arriero, eso no es un pastor. Un pastor de las tierras allá donde se desarrolló la Biblia, iba delante del rebaño y el rebaño le seguía por el oído de su voz. Se compenetraba tanto con ellas que dormía con ellas. Así que en las noches preparaba un corral y en lo que debía ser la puerta de ese corral, del redil, él se acostaba. Literalmente él era la puerta de las ovejas. Ahora entiendes cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Jesús está hablando la cultura del momento, está hablando con gente que conocía el oficio. Y para que alguien entrara al redil debía enfrentarse primero al pastor. Era una medida de seguridad, lo hacía el pastor para proteger a las ovejas. Y luego, al despertar en la mañana, él sacaba a las ovejas del redil, llamándolas una a una por su nombre. Por eso él sabía cuando una de sus ovejas no estaba, porque las conocía, olía a ovejas. Y nadie quería encontrarse con un pastor. Así que los pastores eran despreciados por los fariseos, por los escribas y por la gente de altos recursos económicos. Los pastores pertenecían a uno de los estratos más bajos de la sociedad israelí. Qué curioso. Pero aquella noche en Belén, Lucas la está relatando y está relatando lo que ocurre esa noche. Aquel nacimiento, aquella pareja y aquel niño. Y en un momento Lucas en su relato del capítulo 2 de su evangelio, verso 8 dice, en esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo. Por eso te hice esta descripción de quiénes eran los pastores. Porque son este grupo de personas las primeras en recibir el anuncio del nacimiento de Jesús. Y estaban allí turnándose para cuidar sus rebaños. Imagínate esta comuna de pastores, hombres malolientes, el último eslabón de la sociedad, hombres despreciados por su oficio, hombres que eran rechazados por los religiosos y los ricos del tiempo. Y ese día en que Dios viene al mundo, no va a los altos niveles de la sociedad, no busca las altas jerarquías religiosas para anunciarles esto, sino que mira y encuentra este grupo de pastores. El verso 9 dice, y sucedió que un ángel del Señor, ¿qué pasó? Se les apareció. Y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Y lógicamente ellos se llenaron de temor, de miedo. Me llama la atención que Lucas dice la gloria del Señor. Porque esta gente era israelí, eran judíos. Y los judíos sabían lo que era la gloria del Señor. La llamaban Shekinah. ¿Ves? Esa nube espesa, luminosa que descendía cuando Moisés estaba hablando con Dios cara a cara. Y esa noche de Belén, esa misma gloria desciende y envuelve a estos pastores. Se aparece un ángel, otra vez un bendito ángel. Revisa la historia
y te vas a dar cuenta que la vida de Jesús está entrelazada con la presencia de estos personajes llamados ángeles. Fue un ángel el que le dijo a María lo del embarazo, pero fue un ángel el que le dijo a José que debía recibirla. Fue un ángel el que les dijo que debían irse a Egipto, porque Herodes buscaba al niño para matarlo. Fue un ángel el que le dice en Egipto que regresara, porque Herodes ya había bateado la gorra, ya había muerto. Regresen, ya pueden ir. Son ángeles los que sirven al Señor en el ayuno del desierto. Es un ángel el que viene en Getsemaní para fortalecerlo. Fueron ángeles los que encontraron las mujeres cuando fueron al sepulcro, los que les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Y fueron ángeles los que se acercaron a los discípulos que veían al Señor desaparecer cuando ascendió. Fueron ángeles los que les dijeron: ¿por qué hacen mirando al cielo? Ese mismo Jesús que hoy ha sido tomado de entre ustedes volverá de la misma manera en que le han visto ir al cielo. Ángeles activos, anunciando, ¿ves? Moviendo a la gente hacia el propósito de Dios. Y un ángel se aparece y esta gloria de Dios envuelve a los pastores. Y lógicamente sintieron miedo. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo, ¿qué? Buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Nota este detalle que tal vez tú no has notado cuando lees esta historia. Imagínate esa noche una pandilla de pastores predicando. Tú eres un israelí de la alta alcurnia. ¿Y sabes quién toca tu puerta a la medianoche? Un pastor. Qué extraño, ¿verdad? Los primeros predicadores del evangelio fueron las personas más humildes. Porque esta noticia que estaban entregando los ángeles, ellos debían compartirla con todo el pueblo. Yo no sé si es que yo soy un rebelde sin causa, pero a mí me preocupa mucho la iglesia moderna y escucho tantos modelos en este momento. Yo sé que esto está saliendo por radio y yo quiero ser muy responsable en lo que digo, pero yo encuentro hoy gente diciendo que primero hay que alcanzar a los ricos para que los ricos te den el recurso que necesitas para alcanzar a los pobres. Y cuando yo escucho eso digo: este es más bárbaro que Dios. Este es más bárbaro que Dios. Y gente que piensa que primero hay que alcanzar al que tiene y convertirlo en un discípulo del Señor para que dé y la obra de Dios pueda crecer. Y aquí encuentro en esta historia de Lucas a un Dios dueño de todos los recursos, creador de todo el universo, viniendo al mundo y buscando a una pandilla de pobres para que anuncien eso. Creo que tenemos que aprender de Dios. Tenemos que aprender más de Dios, ¿sabes? Y conocer más de Él. Pero pasa algo más. Y le dan ¿cómo es que llaman esto en el argot periodístico? Tubazo. Esto fue un tubazo. ¿Ves? Verso 11. Les ha nacido, ¿qué más? Hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo es la palabra griega para Mesías. Cristo es la palabra griega para Mesías. Mesías es la palabra hebrea para ungido. Ungido quiere decir elegido, llamado y escogido. Y la otra palabra que utiliza el ángel es Salvador. Estaba dando un tubazo el ángel. ¿Por qué? Porque esta noticia era una profecía antigua que se le había dado a Eva, a Abraham,
a David y a todo Israel a través de más de 4,000 años de historia. ¿Qué te parece? Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Y un día el cumplimiento de esta noticia le llega a estos pastores. El cumplimiento de esta profecía, que era la esperanza de toda una nación por siglos de siglos, está llegando a la gente más humilde. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales, acostado ¿dónde? En un pesebre. Quiero que me siga esta cosa que le voy a decir ahorita, que le va a estremecer los grillos de su teología. Tenemos un gran problema, y es que lo que conocemos hoy como Biblia son versiones de la Biblia. La versión Reina Valera, la versión de la traducción viviente, la versión Dios habla hoy, la versión de las Américas. ¿Y qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra versión? Dime. Algo parecido. Y réplicas. Y siempre hay algo en las versiones. Se pierde mucho de lo original. En las versiones. Por eso es que cuando usted cuenta una versión de un accidente, murieron 2, y usted va a decir, se mataron como 10. Murieron 2. Así son las versiones. Y la cosa va en aumento. En las versiones se pierden detalles. Quiero que te detengas aquí para explicarte algo profundo en esto. Cristo nace, de acuerdo a muchos datos que están inclusive en la Biblia, en el mes de Tisrei. Más o menos estamos hablando entre septiembre y octubre. Tisri o Tisrei era en el calendario judío moderno, es el primer mes del año para ellos. Porque la creencia de los judíos es que Dios creó al mundo entre septiembre y octubre. Creó Dios al mundo. Y ellos consideran que ese es el primer mes. Por eso Tisrei significa comienzo. Pero los judíos también tienen un calendario religioso, bíblico, marcado por acontecimientos históricos que están en la Biblia. Y en ese calendario bíblico de ellos, Tisrei es el mes séptimo. Porque el mes primero de ese calendario religioso es Nisan, que es el mes de abril. Y para ellos en ese calendario religioso, Nisan es el primer mes porque ellos conmemoran la salida de Egipto. 7 meses después, Tisrei, ellos celebran una fiesta llamada Sukkot. Y es una fiesta conmemorativa que ustedes la pueden encontrar en Levíticos capítulo 23. Es una fiesta conmemorativa de la vida en el desierto. Se llama la fiesta de las enramadas, la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos, de las tiendas. Y durante 7 días, desde el día 15 hasta el día 22 de Tisrei, los israelitas se van a vivir en enramadas. ¿Ves? Se van a vivir en tiendas, conmemorando el tiempo en que ellos vivieron en el desierto. Por eso llaman esa fiesta la fiesta del tabernáculo, de los tabernáculos. La palabra tabernáculo significa carpa, tienda. Ellos vivieron literalmente durante 40 años en el desierto, en estas casas improvisadas. Sukkot es una fecha, es una fiesta solemne en las cuales se peregrinaba. Todos los judíos dispersos por el mundo iban a las tierras santas en un peregrinaje para celebrar Sukkot. Y durante 7 días ir a vivir en tiendas. Estas tiendas humildes que conmemoraban aquel tiempo en el desierto. Sukkot era una fiesta de alegría. Era la fiesta donde se celebraba la salvación de Dios. Así que en Sukkot se cortaban árboles frutales y se mecían de arriba a abajo porque se celebraba que en un desierto
En medio de tiendas, Dios vino a vivir y a morar entre su pueblo. Dios vivió durante 40 años con ellos. ¿Tú te imaginas tener a Dios como vecino? Y eso pasó en el desierto. Porque Dios, cuando ellos estaban en el desierto viviendo en tiendas, Dios le dijo a Moisés: Constrúyeme una tienda a mí también. Y esa tienda se llamaba el tabernáculo. Y Dios vivió en esa tienda. Así que cuando Moisés iba a hablar con Dios, iba a la casa de Dios. Esa tienda era móvil. Israel se movía, Dios también movía su tienda. Y cuando Israel armaba un campamento, ojalá hubiesen existido los drones en ese tiempo. Y si hubiesen existido y se toma una foto del campamento de Israel en el desierto, esa sería la imagen. Una gran carpa en medio donde vivía Dios, llamada tabernáculo, y las carpas de las diferentes tribus de Israel ubicadas de acuerdo a un orden que Dios mismo había establecido, unas al norte, otras al sur, otras al este y al oeste, y la tribu de Leví sirviendo en ese tabernáculo. Era Dios morando entre su pueblo, Dios viviendo entre su pueblo, Dios con nosotros. ¿Aló? Ahora entiendes por qué la profecía de Isaías era: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso era Sucot. Era celebrar que Dios estaba entre nosotros, que Él vino para salvarnos, para ayudarnos, para acompañarnos en nuestro peregrinar de la vida, para estar con nosotros lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Dios al ladito, cachete a cachete conmigo. ¿Te das cuenta? Eso era Sucot. Celebrar eso, celebrar la compañía de Dios con su pueblo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si esto se dio en el marco de esa fiesta, la palabra que los ángeles le dieron a los pastores no debió ser entonces pesebre. No debió ser pesebre. Porque pesebre no era representativo de la tienda, o una suca, así se llamaban, de las que usaban los judíos para celebrar Sucot. Pesebre tenía una cosa ahí donde colocaban ahí los animales cuando nacían. La palabra correcta que los ángeles tal vez dieron fue suca. Encontrarán al niño en una suca, porque se estaba celebrando la fiesta del Sucot. Y en el campo estaban muchas familias viviendo en carpas. Así que este nacimiento de Jesús se da en el marco de dos actividades de masa: el censo de los romanos y la celebración del Sucot. Con razón no habían habitaciones disponibles, no había espacio en las posadas. Y como ya estaba por parir María, se fueron al campo. Y entre las tiendas que estaban en el campo, construyeron una. Y rodeado de carpas, rodeado de tiendas, en una tienda nació Dios. Sucot. Dios con nosotros. Y entonces el mensaje de los ángeles fue: vayan, porque Él está en una de esas tiendas. Y dice: y de repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Aquí quiero aclararte algo más. Hemos oído que por tiempo en las versiones que hemos tenido de la Biblia, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, o sea, a los hombres buena gente.
Pero la traducción correcta sería: y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. La expresión buena voluntad es los que gozan de su afecto, los que gozan de su beneplácito, los que gozan de su aprobación. ¿Sabes quiénes eran en ese momento el objeto del amor, del beneplácito y de la aprobación de Dios y de la buena voluntad de Dios? Los pastores. Wow. Los pastores. Y yo quiero que te imagines algo. ¿Qué sentirías cuando en tu peor miseria se te aparece una parranda de ángeles y te dicen: ten paz, Dios se agrada de ti? ¿Ah? Quedas sin trabajo, 4 cauchos lisos y no tienes repuesto, como perro en platabanda ladrando. Las cosas te están funcionando mal, la gente no te ve con agrado, eres el último eslabón de la sociedad, estás en una ruina tremenda y de pronto viene un ángel y dice: tranquilo, ten paz, Dios se agrada de ti. ¿Qué sientes? Dime, ¿qué sientes? Ay, ¿qué sientes? Alegría. ¿Qué más? Gozo. Contentamiento. Eso era Sucot. Saber que en medio de mi pobreza, en medio de mis carencias, Dios está conmigo. Y ese era el mensaje de los ángeles. Oye, y cuando los ángeles se fueron del cielo, imagínate los pastores, desaparecieron y se dijeron unos a otros. O sea, que se vieron y dijeron: perro loco, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa, ¿sí? Y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en un pesebre. Ahí es donde la palabra pesebre no cabe. ¿Por qué? Por el versículo siguiente. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho los ángeles, ¿no?, acerca de él. Y oye, ¿y cuántos lo oyeron? ¿Qué viene a tu mente cuando lees y cuántos lo oyeron? Es que había gente ahí. Algo nos hizo creer en la tradición. San José, la Virgen, la mula y el buey fueron los que vieron a Jesús nacer. No, allá había más gente. Ahí estaba una cantidad de personas en carpas, y en medio de esa celebración, allí en una humilde carpa, nació el Señor. Y cuando los pastores llegaron y contaron todo este acontecimiento, toda esta historia, dice: cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Y a María decía por dentro: ¿en qué lío estoy yo metida? Ay, papá, ¿qué cosa es esta en la que me he involucrado? ¿Sí? Oye, los pastores regresaron. ¿Cómo regresaron los pastores? Glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Sucot era una fiesta de alegría. Y tú dirás: oye, pero ¿por qué no celebramos eso en el presente? Porque todas las fiestas judías se cumplieron en Cristo. Todas las fiestas judías eran una figura de lo que luego sería Cristo. Por eso, Cristo nació en el marco de una fiesta. Fue circuncidado en el marco de una fiesta. Fue presentado al templo, en el marco de una fiesta. Muere en el marco de una fiesta.
resucita en el marco de una fiesta, de las primicias. El Espíritu Santo desciende en el marco de una fiesta. ¿Y qué no nos hace pensar que volverá en el marco de una fiesta? Porque estas fiestas eran una representación de Cristo. Así que si estás en Cristo, cumpliste las fiestas. Porque estás en Cristo. Oye, entonces los pastores ese día vieron el cumplimiento de lo que esa vieja fiesta judía quería decir. Dios con nosotros. Oye, hay un par de mensajes en esta historia que yo quiero compartirte rápido en estos minutos que me quedan. El primero de ellos es una revelación del carácter y de la personalidad de Dios al venir al mundo. Cuando tú revisas este acontecimiento, esta historia, encuentras una revelación y el carácter de la personalidad de Dios. Y Dios vino como un pastor a vivir entre su rebaño. Porque eso era un pastor. El pastor vivía entre su rebaño. El pastor dormía con el rebaño. Y él vino como un pastor a vivir entre su rebaño, a conocer el rebaño. ¿Te acuerdas aquella última oración del Señor allá terminando el Evangelio de Juan? A los que me entregaste, ninguno de ellos se ha perdido, solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero a ellos los he amado. Ahora ellos están aquí y yo los he amado. Como tú me has amado a mí, yo los he amado a ellos. Para que sepan que tú y yo somos uno, así como también deben ser ellos uno. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Hermosa oración, ¿verdad? Porque él vino como un pastor. Pero mira, encontré algo entrepiteando la Biblia esta semana. En Isaías 40, una profecía de Isaías en cuanto al Señor. Dice: Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá. ¿Sabes de qué tribu era la ciudad de Belén? De Judá. Isaías estaba diciendo: di a las ciudades de Judá, ¿qué le debían decir? Aquí está su Dios. Dios está ahí. Aquí está su Dios. Miren al Señor omnipotente. Llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña. Su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. ¡Qué cuadro de Dios! Pero él vino como un pastor a vivir entre su rebaño, a cuidar a su rebaño, a salvar a su rebaño y a proteger a su rebaño. La segunda cosa y el segundo mensaje es su amor y su gracia incondicional. ¿Qué vino a mostrar él al venir al mundo? Su amor y su gracia incondicional. Si yo te compartiera hoy todas las referencias que hay en la Biblia acerca de esto, pasamos toda la mañana. Y el mundial llega. Pasamos toda la mañana. Pero te quiero compartir nada más, dos referencias. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo, ¿que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Por eso es que a mí me preocupan mucho los evangélicos escupecandela, ¿sabe? Porque han tomado el aspecto de Dios que no es. Vienen a condenar a la gente, a mandar a la gente al infierno. Y entonces te hablan de un Dios careperro, barba blanca, ¿sí? Ojo de vidrio, con un bate 38 en la mano, esperando que tú peques para volverte polvo la columna vertebral. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El mensaje del evangelio es: Dios vino a salvarte. Porque la palabra, oye, antes que aplaudas, la palabra evangelio significa buena noticia. Ahora, qué buena noticia es que tú te vas para el infierno. Qué buena noticia es que tú vas a ser condenado. No, la palabra buena noticia, que significa evangelio, es la buena noticia. No importa lo que te haya pasado, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa que hayas tenido la peor de las historias, no importa que tengas una vida rota, Dios vino a salvarte, a transformarte y a darte una mejor vida. Puedes tener una mejor vida en el Señor. Tu vida puede cambiar. Puedes tener paz, felicidad en Él. Esa es la buena noticia. Que así como aquellos pastores, tal vez eres tú. Igual Dios te ama a ti. Amén. Oye, Efesios 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran, ¿qué? Amor. ¿Por quién? Por nosotros. Por ti. Y por ese gran amor, dice Pablo a los Efesios, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Y sabes qué quiere decir la expresión gracia? No lo merecías. Es gratuito. Y sin merecerlo, Él me amó. Y envió a su Hijo para salvarme. Eso es la Navidad. Que Él vino al mundo a salvarme. Y en unión con Cristo Jesús, dice Pablo a los Efesios 2, verso 6, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. En el peor caos de mi vida, en mi peor momento, Él vino y me resucitó y me sentó junto a Él en lugares celestiales. Qué extraordinario, ¿verdad? Así que el gran mensaje de la Navidad es este: que Jesús es la demostración más clara del amor y la gracia restauradora de Dios. Él es la demostración más clara de eso. Amor para todos, gracia para todos. Por eso Jesús dijo en Lucas 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No sé si tú sabías que en el original la palabra salvar se traduce es sanar.
Y el término perdido significa roto. Roto, dañado. Literalmente Jesús dijo: vine a sanar lo que estaba roto. Vine a sanar lo que estaba roto. En el año 1818, el padre Joseph Moore, él era párroco asistente de la iglesia de San Nicolás en Oberdorf, por allá un pueblo olvidado de los Alpes suizos. El padre Joseph recibe una noticia del músico de la iglesia llamado Frank Gruber. Era el hombre que tocaba un viejo órgano en la iglesia donde se celebraban los servicios. Y Frank Gruber llama al padre Joseph para decirle que el órgano estaba roto, se había dañado, que por lo tanto no iban a contar con el órgano la noche de Navidad. No iba a haber música. Algo así como que Orixa no viene. Yo me trasladé allá al año 1818 y como líder también de una congregación diría: oye, qué rollo. Estresado por la noticia, el padre Joseph decidió ir a hacer visitas pastorales aquella noche. Y en una de esas visitas visitó una humilde familia que habían recibido a un niño. Estaba recién parida la señora. Y cuando él vio aquel cuadro de aquella pareja humilde con aquel niño en aquella casa humilde, el padre Joseph dijo: esto se me parece a Belén, a aquella noche judía. De regreso a casa, un poema comenzó a formarse en su mente. Así que tomó papel, pluma, no sé, cuero, no sé cómo escribían en ese tiempo, y comenzó a escribir un poema. Y llamó a Frank Gruber, el músico, y sacó una vieja guitarra y le dijo: tócala. Y solo me sé 3 notas, dale con esas 3 notas. Y entre ellos dos prepararon una canción para el servicio de Navidad. Y por primera vez en la iglesia de San Nicolás, en los Alpes suizos, año 1818, se entonó una canción que el padre Joseph llamó Noche de Paz, Noche de Amor. Todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Los comentaristas dicen que un órgano roto fue el causante de la canción más hermosa de Navidad que tú y yo hemos escuchado. Si tu vida está rota, no te preocupes. Dios es especialista en sacar de vidas rotas hermosas canciones. Ese es el Señor. No importan tus finanzas rotas, o tu familia rota, o tu rota salud. Dios vino un día a aquella humilde choza a sanar lo que estaba roto. Él vino por ti. Amén. Él vino por ti a sanarte, a restaurarte,
a darte la oportunidad de una mejor vida. ¿Quieres estar en pie allí donde estás? ¿Y sabes qué es esto que yo te acabo de decir ahorita? Una buena noticia. ¿Ves? Una buena noticia que debe ser de gran gozo para ti. Amén. Así que mira, sal de este lugar hoy feliz, contento. Él vino a sanar lo que se había roto. Y de un órgano roto brotó una hermosa canción. Tómale la mano al que tengas a tu lado y quiero que oremos y demos gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Y que este año que viene sea una bonita ocasión para compartir esta noticia con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos. La noticia que el Salvador vino, el pastor vino. Padre, muchas gracias. Gracias por tu amor y por tu gracia restauradora. Gracias por lo que hemos aprendido estos domingos, por lo que nos has enseñado. Gracias por permitirnos a través de tu palabra conocer quién eres, conocer tu carácter y tu personalidad. Gracias. Gracias porque cuando escucho esto tengo esperanza. Sé que mi vida puede ser distinta y diferente. Gracias por amarme. Gracias por venir a rescatarme, a salvarme y a sanarme. Gracias por venir y estar entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.